Bendiciones para todos. En nuestro día 11 veremos del Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Veremos del capítulo 37 al 59. Artículo 2. Consecuencias. Primera consecuencia. María, Reina de los Corazones. De lo que acabo de decir, se sigue evidentemente, en primer lugar, que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Efectivamente, no podrían fijar en ellos su morada, como el Padre le ha ordenado, ni formarlos, alimentarlos, darlos a la luz para la eternidad, como madre suya, poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y de ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia. No puede, repito, realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre sus almas por la gracia singular del Altísimo, que habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo que sería poca cosa, sino también en cuanto al alma. María es la Reina del cielo y de la tierra, por gracia, como Cristo es su Rey por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o el interior del hombre, según estas palabras: el reino de Dios está en medio de ustedes. Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada sobre todo en las almas juntamente con su Hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo que podamos llamarla con los santos, Reina de los Corazones. Segunda consecuencia. Dios María es necesaria a los hombres para la salvación. En segundo lugar, dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios, con necesidad llamada hipotética, es decir, proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción de la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con las devociones de los demás santos, como si no fuese más necesaria que ella y solo de supererogación. La devoción a la Virgen María es necesaria a todos para salvarse. El doctor Piadoso Suárez, el sabio y devoto Justo Lipsio, doctor Lobanía y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables tomadas de los padres como San Agustín, San Efrén, Diácono Edesa, San Cirilo de Jerusalén, San Germán de Constantinopla, San Juan de Damasceno, San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura, que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que así como es señal inefable de reprobación, según lo han reconocido el mismo Ecolampidio y otros herejes, el no tener la estima y el amor a la Santísima Virgen del mismo modo es el signo infalible de predestinación el entregarse a ella y serle entera y verdaderamente devoto. Las palabras y figuras del Antiguo y Nuevo Testamento lo demuestran. El sentir y ejemplo de los santos lo confirman. La razón y la experiencia lo enseñan y demuestran. El demonio mismo y sus secuaces, impelidos por la fuerza de la verdad, se han visto obligados a confesarlo muchas veces a pesar suyo. De todos los pasajes de los santos padres y doctores, de los cuales han elaborado una extensa colección para probar esta verdad, presento solamente uno para no ser extenso. Ser devoto tuyo, oh María, dice San Juan de Damasceno, es un arma de salvación
que Dios ofrece a los que quiere salvar. Podría referir aquí varias historias que comprueban esto, entre otras. Lo que se cuenta en las crónicas de San Francisco, cuando vio en éxtasis una larga escalera que llegaba hasta el cielo, en cuya cima estaba la Santísima Virgen, se le indicó que para llegar al cielo era necesario subir por dicha escalera, lo que se refiere en las crónicas de Santo Domingo, cerca a la Carcasona, donde el santo predicaba el rosario. 15.000 demonios que se habían apoderado de un desgraciado hereje se vieron forzados a confesar, con gran confusión suya, por mandato de la Santísima Virgen, muchas y grandes consoladoras verdades referentes a la devoción de María, con tal fuerza y caridad que no podrás leer esta auténtica historia y el panegírico que el demonio, a pesar suyo, hizo esta devoción sin derramar lágrimas de alegría. La devoción a la Virgen María es aún más necesaria a aquellos que son llamados a una particular perfección de vida. Si honrar a María Santísima es necesario a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más a los que son llamados a una perfección particular. Creo personalmente que nadie puede llegar a una íntima unión con el Señor y a una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen y a una verdadera dependencia de su socorro. Solo María halló gracia delante de Dios, sin auxilio de ninguna criatura. Solo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado, y solo por ella la encontrarán cuantos la hallarán en el futuro. Ya estaba llena de gracia cuando la saludó el arcángel San Gabriel. María quedó sobreabundante, llena de gracia, cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable, y siguió creciendo de día en día y de momento en momento, y en esta doble plenitud, de tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible de gracia. Por ello, el Altísimo le ha constituido tesorera única de sus tesoros y única dispensadora de sus gracias para que embellezca, levante y enriquezca a quien ella quiera, haga transitar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiera, introduzca a pesar de todos los obstáculos por la angosta senda de la vida a quien ella quiera, y dé el trono y el cetro y la corona regia a quien ella quiera. Jesús es siempre y en todas partes el fruto y el Hijo de María, y María es en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo reproduce. Solo a María ha entregado Dios las llaves que dan la entrada a la intimidad del amor divino y el poder de dar entrada a los demás por los caminos más sublimes y secretos de la perfección. Solo María permite la entrada en el paraíso terrestre a los pobres hijos de la Eva infiel, para pasearse allí agradablemente con Dios, esconderse de sus enemigos con seguridad de alimentarse deliciosamente, sin temer ya la muerte, del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y de beber a boca llena las aguas celestiales de la hermosa fuente que allí mana en abundancia. Mejor dicho, siendo ella misma el paraíso terrestre a esta tierra virgen y bendita de la que fueron arrojados Adán y Eva pecadores, permite entrar solamente a aquellos a quienes le place para hacerlos llegar a la santidad. De siglo en siglo, pero de modo especial hacia el fin del mundo, todos los grandes del pueblo buscan tu favor. San Bernardo comenta así estas palabras del Espíritu Santo. Los mayores santos, las personas más ricas en gracia y virtud, son los más asiduos en rogar a la Santísima Virgen y contemplarla siempre como el modelo perfecto a imitar y la ayuda eficaz que les debe socorrer. La devoción a la Virgen María es particularmente más necesaria
en estos últimos tiempos. He dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del mundo, y muy pronto, porque el Altísimo y su Santísima Madre han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos, cuanto los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Así fue revelado a un alma santa, cuya vida escribió de Renti. Estos grandes santos, llenos de gracia y dinamismo, serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos, que bramarán por todas partes. Tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen, que les esclarecerá con su luz, les alimentará con su leche, les sostendrá con su brazo y les protegerá, de suerte que combatirán con una mano y construirán con la otra. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, y a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías, y a los pecadores con sus impiedades. Con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística de la ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada precisamente por los padres, templo de Salomón y ciudad de Dios. Con sus palabras y ejemplos atraerán a todas a la verdadera devoción de María. Esto les generará muchos enemigos, pero también muchas victorias y la gloria para Dios solo. Así lo reveló Dios a Vicente Ferrer, gran apóstol de su siglo, como lo consiguió claramente en uno de sus escritos. Eso es lo que parece haber predicho el Espíritu Santo con las palabras del salmista. Y sepan que Dios domina en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan a la tarde, aúllan como perros, rondan por la ciudad en busca de comida. Esta ciudad a la que acudirán los hombres al fin del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia es la Santísima Virgen, a quien el Espíritu Santo llama morada y ciudadela de Dios. María y los últimos tiempos de la Iglesia. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe consumarse. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres poco instruidos e iluminados, aún acerca de la persona de su Hijo, no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la Madre, como habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida, a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que San Dionisio Areopagita escribe que cuando la vio, la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos encantos e incomparable belleza. Si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario, pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta en manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido, pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y a manifestarla solo prácticamente, aún después de la predicación del Evangelio. Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María, la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Primero, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más bajo que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios y de los apóstoles y evangelistas que no la dieran a conocer. Segundo, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria, y el querer ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres. Tercero, porque ella es la aurora que procede y anuncia al sol de la justicia, Jesucristo, y por eso debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea, porque ella es el camino por donde vino Jesucristo la primera vez y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Quinto,
porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente. Por ella deben, pues, hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad. Quien halla a María, halla la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se busca, ni buscar si no se le conoce, pues no se busca ni se desea lo que no se conoce. Es, por tanto, necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Sexto, porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. En misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pecadores, a los extraviados, que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. En poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos endurecidos, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan. En gracia, finalmente para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. Séptimo, por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo y menos que nunca para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tendrá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes les cuesta vencer mucho más que a los demás. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el Anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicación y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí, para la gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ésta te pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconocible enemistad que durará y se intensificará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer, de suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre, ya desde el paraíso terrenal. Aunque María solo estaba entonces en la mente divina, le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso impío, que el diablo le teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y poder divino no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino, primero, porque Satanás es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Segundo, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que, como a pesar suyo, se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos, tiene más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos, y una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María con humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Eva
al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Dios no puso solamente una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No puede amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo, Caín y Esaú, figuras de los réprobos, persiguieron a sus hermanos Abel y Jacob, figuras de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastar la cabeza, donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá. Sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo, pero, en cambio, serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso, y tan fuerte apoyados en el socorro divino que con la humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. María y los apóstoles de los últimos tiempos. Si Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca, lo que sucederá sin duda, si los predestinados, con la gracia y luz del Espíritu Santo, entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces verán, en cuanto lo permita la fe, a esta hermosa estrella del mar y guiados por ella llegarán al puerto seguro, a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán eternamente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y le amarán tiernamente como sus hijos predilectos. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad en que están de su socorro. Recurrirán en todo a ella, como a su querida abogada y medianera ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma y sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos. Como saetas en manos de un valiente guerrero serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios, llevarán en el corazón, en el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu, y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos,
Pero para los grandes, los ricos y mundanos, orgullosos, serán olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes, sal en el espacio, al menor soplo del espíritu, sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada. Derramarán lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tornarán contra el pecado, lanzarán rayos contra el mundo del pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados por el Altísimo. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y, lo que más cuenta, sin preocupaciones, en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde los llame el Espíritu Santo. Y no dejarán en pos de sí en lugares en donde prediquen sino el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminando sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica. Enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, sin dar odios, ni escuchar ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, sobre los hombres el estandarte ensangrentado de la cruz, y en la mano derecha el crucifijo y el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los hombres que vendrán, a quienes María formarán por el orden del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. Pero, ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansiedad al Señor. Salmo 40, versículo 2. Cuarto día. Lectura sugerida, Santo Evangelio, Mateo 5, versículos 38 al 48. Meditación, las máximas del mundo. Dios tiene su sabiduría y esa es la única que merece ser amada y buscada como gran tesoro. El mundo corrupto puede tener también su sabiduría, pero ésta se debe condenar y detestar porque es cruel y perjudicial. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, excepto amar a Dios y solo a Él servir. El amor hacia Dios debe ser la guía y la luz de nuestros pasos, moviendo nuestras aspiraciones, deseos e ideales. Debemos, pues, huir de todas y cualquier obra de la carne que pertenece al espíritu del mundo, tales como prostitución, impureza, deshonestidad, idolatría, maleficios, enemistades, contiendas, celos, iras, disputas, discordias, envidias, embriaguez, orgías, etc. Estas son contrarias al Espíritu de Jesucristo, que es el de caridad, alegría, bondad, templanza. Es decir, correspondamos a la llamada de la Virgen María en Fátima, que nos dijo para no ofender más a Jesús, que ya está muy ofendido. No ofendamos al amor. Que nuestra voluntad sea la de Dios y nuestra única aspiración sea la posesión plena de su amor. Así escribe la hermana Lucía, comentando el mensaje venido del cielo. La sabiduría del mundo es contraria a la sabiduría de Dios, que es amor-donación.
Aquella tiene perfecta armonía con las máximas y las costumbres del siglo, siempre tendiendo a buscar grandezas y buena reputación, procurando satisfacer sus propios intereses y placeres con hipocresía y astucia. Solo se preocupa con los negocios, orientando todo en provecho propio, fingiendo, engañando, intentando establecer acuerdo entre la verdad y la mentira, entre el Evangelio y el mundo, entre la virtud y el pecado, por fin entre Jesús y el demonio. Infelizmente, quien sigue la sabiduría del mundo y sus máximas, tan solo le importa aparentar ser bueno, no esforzándose por agradar a Dios, y mucho menos en aspirar sus pecados con penitencia. Estos se interesan solo por lo que los otros vayan a pensar o hablar, juzgando ser de mayor valor, seguir las modas y comer bien. Todo esto que afirmamos corresponde finalmente a las características de los que se dejan guiar por los 10 mandamientos del mundo y no por los de Dios. Según San Luis María, son estos preceptos mundanos. Primero, conocer bien el mundo, acompañando el siglo. Segundo, vivir como un hombre honrado, contentándose solamente con las apariencias. Tercero, orientar bien los negocios, tomando el dinero como fin último de la vida. Cuarto, guardar bien las apariencias, ignorando la caridad. Quinto, buscar salir de la oscuridad, avanzando en la vida con ambición y atrevimiento. Sexto, buscar hacer amistades importantes, sin preocuparnos en obedecer a la consecuencia que nos advierte sobre las malas compañías. Séptimo, frecuentar la alta sociedad, andando como siempre detrás de las personas influyentes. Octavo, comer y beber bien. Noveno, cultivar el buen humor, incluso ante toda suerte de placeres culpables. Décimo, rechazar la piedad, religión, obras de caridad u otros oficios devotos. El espíritu del mundo es contrario a la divina sabiduría al despreciar los actos de renuncia y la locura de la cruz. La buena Madre, María Santísima, nos aparta de esta sabiduría terrenal, carnal y diabólica, que es perjudicada por los mundanos. Ella fue la primera en separarse del mundo y seguir a Jesús en el ocultamiento, en la mortificación, en la vida interior, como también en la contemplación y unión con los sufrimientos. De este modo, ella será nuestro auxilio en la crucifixión de la carne, con sus pasiones y malos apetitos, conduciéndonos a una continua violencia sobre nosotros mismos y solo ayudándonos a cargar la cruz de cada día. En resumen, no habitan en la misma alma la sabiduría y el amor a las compañías y vanidades del mundo. Obteniendo esta tan deseada sabiduría, renunciaremos efectivamente a los bienes de este mundo, o por lo menos nos desapegaremos de ellos, poseyéndolos como si no los poseyéramos. Lo que sucederá si imitamos a la Virgen María, practicamos una mortificación continua, valerosa y discreta, mediante una vida de intensa penitencia interior, dominando la inteligencia y la voluntad, y exterior, con paciencia ante las adversidades, ayunos, vigilias y otras austeridades. Es como María Santísima nos mostrará lo que Dios quiere. Seamos dóciles a su acción materna. La idolatría en la posmodernidad. La idolatría es un grave pecado porque se desprecia el culto verdadero a Dios, creador y sustentador de todas las cosas, para adorar a un ser creado, colocándolo en el centro de la vida. En el pasado los hombres tomaban una imagen cualquiera, generalmente un animal, y a este ídolo presentaban culto de adoración, ofreciéndole sacrificios, alimentos y perfumes a través de la quema de inciensos. Eso era una gran ofensa a Dios, era abominable ante Él. Desgraciadamente esa práctica no se extinguió, incluso después de haber dado el Señor a los hombres tantas pruebas de su poder y de su amor. ¿Cómo podemos entonces
identificar esta práctica en la actualidad de varias formas, pues la sociedad moderna tiene la capacidad de reproducir viejos vacíos bajo nuevos aspectos. Entre estos tenemos el ateísmo práctico. Dios existe en la teoría para la mayoría de las personas, pero por el contrario, en el día a día se vive como si Él no existiese. Ya no se reza, no se preocupan en seguir la moral cristiana en los varios comportamientos asumidos. Todo está concurriendo para la satisfacción del propio ego, o sea, el egoísmo y la voluntad propia que pasan a regir cualquier norma de conducta. Hay sufrimientos y luchas hechas en vano en el intento de que los deseos personales sean satisfechos, cueste lo que cueste. El hedonismo es erigido un trono al Dios placer. Toda la preocupación de los individuos gira en torno a la satisfacción de sus apetitos carnales. La sensualidad es desenfrenada. Las diversiones mundanas ocupan un lugar central en la vida de las personas. El espíritu de sacrificio es despreciado y ya no hay más leyes morales que sean obedecidas. El materialismo, el dinero, el poder y el consumismo son reverenciados. Se ha establecido el dominio del tener sobre el ser. El hombre desprecia su dignidad de hijo de Dios para establecer en su vida una loca carrera objetivada por el dinero y los bienes de prosperidad, oscureciendo las realidades eternas. Por estas prácticas arriba citadas, que infelizmente traducen a la vida moderna, Dios nuestro Señor es apartado y se vuelve frecuentemente entre nosotros. La vieja frase de incensar los ídolos. Oración. María Santísima, agradecemos por la lucidez que nos diste para distinguir las acciones e intenciones que son contrarias a ti y al Espíritu Santo de Dios. Queremos adoptar firmes resoluciones para liberarnos del mundo y esclavizarnos amorosamente a vuestro inmaculado corazón. Bondadosamente, Madre, ayúdanos en nuestro camino. Amén. Jaculatoria. Permanezca nuestra vida escondida en Cristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita al alma que a ti te aclama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderosos. Tú, que abogado fiel eres llamado del altísimo don, perenne fuente de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de la diestra mano. Tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos. Del corazón ahuyenta la tiniebla. Haznos vencer la corporal flaqueza. Con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al eterno Padre conozcamos, y al Hijo, soberano omnipotente, y a ti, Espíritu de ambos, procedente con viva fe y amor siempre creamos. Al Padre demos gloria, pues es Dios, su Hijo que resucitó, y también al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos, honor. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos gozar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración, salve estrella del mar.
Salve del mar estrella, salve Madre Sagrada, de Dios y siempre Virgen, puerta del cielo santa. Tomado de Gabriel el ave, Virgen alma, mudando el nombre de Eva, afiánzanos en la paz. La vista restituyes, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa. Muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida nació de tus entrañas. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa y haznos dóciles y castos. Vida nos presta pura, camino firme allana, que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo alabanzas, una a los tres le damos, y siempre eterna gracias. Amén.